impide crecer en nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo las cosas que hicieron hace 10, 20, 30, 40, 50 o más años. Y por miedo al cambio, entonces, no crecemos en nuestro ministerio, no crecemos en nuestro liderazgo. Este es un obstáculo, hermanos, que en muchas de las iglesias está presentándose y que estorba para que la iglesia crezca, para que los líderes se desarrollen, porque tienen temor al cambio. Ahí viene una frase muy importante y dice, una constante de la vida es el cambio. ¿Está de acuerdo conmigo? Todo en esta vida humana está sujeto al cambio. Nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras perspectivas, nuestras metas, nuestros sueños, cualquier cosa que usted mencione está sujeta a cambios. De hecho, en los años que usted y yo llevamos de vida, cada uno de nosotros hemos experimentado miles de cambios. Y mientras más años tiene, más cambios ha experimentado. Ya le duelen cosas que antes no le dolían. ¿Sí le ha pasado eso? Digo, yo tengo 30 años, hermanos, y estoy ahí, ya entrando apenas en eso. Esta semana se nos ocurrió a mi esposa y a mí cambiar el piso de la recámara. Y nada más estuvimos pues hincados, arrodillados, no sé cuál sería la expresión más clara. Y con eso tuve, hermanos, para todavía hoy no aguantar aquí la rodilla. Hace yo creo 10 años, hombre, esto no me hubiera pasado. Pero como la vida está sujeta a cambios, ahora estoy experimentando ese sufrimiento, ¿no? En la rodilla. Así que de algo de lo que tú y yo podemos estar seguros es que en el futuro, el día de mañana, en el instante siguiente, habrá cambios. Mañana será diferente de hoy. Ningún día es igual. Ningún día es igual. El cambio es una parte inevitable de la vida. Así que nosotros, si queremos desarrollar nuestro liderazgo y queremos crecer, debemos aprender a lidiar con los cambios. Todas las generaciones, hermanos, han experimentado este mismo fenómeno de los cambios. Algunos de ustedes pasaron de las computadoras así grandotas, las que salían en las películas del Santo y Blue Demon, y ahora mire, aquí está una computadora. ¿Se imaginaba eso? No, lo mismo con la televisión, y pongo los ejemplos tecnológicos porque son los más prácticos. Ahora mire la televisión tan delgada. Antes era un aparato de a metro, yo creo, pero todo está sujeto a cambios. Las generaciones que representamos cada uno de nosotros han estado sujetas a esos cambios. Pero lo que pasa el día de hoy es que esta generación, la generación actual, está experimentando como ninguna otra la velocidad con la que cambian las cosas. Y si no me cree, nada más dese la oportunidad de ver algo de tecnología, un teléfono, una computadora, y va a observar cómo el teléfono hoy tiene ciertas características, cualidades, y el día de mañana ya tiene otras más. Constantemente se están actualizando. Y esos son cambios. Las actualizaciones es otra manera de decir cambios. Dios incluso, hermanos, en su palabra nos dijo que esto pasaría. En Génesis capítulo 8, versículo 22, la Biblia nos dice que Dios mismo instituyó el cambio. Así que yo quisiera que, además de ver los otros dos obstáculos, primero tengamos claro esto. Tenemos usted y yo que vencer el miedo a los cambios. A veces no crecemos y desarrollamos nuestro liderazgo porque tenemos temor a hacer cosas nuevas. Porque ¿qué van a decir si no funciona? ¿Cómo lo van a tomar los hermanos? Porque llevamos 90 años como iglesia haciendo las mismas actividades y de la misma manera. Y ahora si yo hago las cosas diferentes, ¿qué van a decir? ¿Que soy un rebelde? ¿Que soy un desobediente? ¿Que no me sé sujetar? Ese temor al cambio nos impide, hermanos, crecer en nuestro liderazgo. Así que tenemos nosotros que reconocer este primer obstáculo. Ahora, quisiera que tengamos en claro tres declaraciones respecto a este primer obstáculo y van a aparecer ahí en la pantalla. Lo primero, tenemos que tener claro que no hay crecimiento sin cambios. Dígalo conmigo. No hay crecimiento sin cambios. Comprobado en la vida misma. Las personas, hombres y mujeres, porque vamos cambiando, vamos creciendo. No hay crecimiento sin cambios. Segunda cosa, bueno, antes de esto, perdón, quiero agrandar un poquito más este primer aspecto. Si vamos a crecer espiritualmente, financieramente, relacionalmente, intelectualmente,
Si queremos que nuestro liderazgo y nuestro ministerio crezca y asimismo nuestra iglesia crezca, significa que habrá que hacer cambios. Vamos a tener que hacer cosas diferentes. Vamos a tener que hacer cosas que antes no, sin a ir en contra de la palabra, obviamente, lo aclaro. Pero tenemos siempre esto que tenerlo en claro. No hay crecimiento sin cambios. La segunda afirmación, no hay cambios sin dolor. Dígalo conmigo. No hay cambios sin dolor. El dolor, hermanos, es bueno. ¿Por qué? Porque da la señal de que estamos todavía con vida. Cuando usted y a mí nos duele algo, es señal de que estamos todavía con vida. Preocupémonos cuando ya no nos duela, porque entonces a lo mejor algo ya no está tan bien. Pero no hay cambios sin dolor. El dolor es bueno. De hecho, es la forma en la que hacemos las transiciones a través de los cambios en la vida. Porque cada final es un nuevo comienzo. Cada final es un nuevo comienzo. No podemos nosotros conseguir pasar al siguiente nivel o a la siguiente etapa que Dios tiene para nosotros sin estar dispuestos a sufrir. Tenemos nosotros que tener en claro, no hay cambios sin dolor. Y la tercera afirmación respecto a esto, no hay dolor sin pérdidas. Cada nuevo comienzo, como dije, es un final de otra cosa. Y eso que terminó, a veces nos duele que haya terminado. Pero tenemos que tener en claro que es parte del proceso. No hay dolor sin pérdidas. Cada final es un nuevo comienzo. No hay cambio sin pérdidas. Tenemos usted y yo que dejar de lado lo que tenemos ahora para poder tomar lo que viene. El problema al que nos enfrentamos es que la cultura actual, incluso dentro de la iglesia, nos presenta enormes desafíos con las nuevas generaciones. Porque esas nuevas generaciones nos hacen notar que lo que antes funcionaba, ¿qué pasa? Ahora ya no. Ahora ya no funciona. La gente nos muestra, y sobre todo los jóvenes, que muchas cosas que hacíamos con eficiencia en el pasado ya no son eficaces en el presente. Pero porque tenemos miedo al cambio, seguimos haciéndolo y lo que pasa es que la iglesia pierde a estas nuevas generaciones. Tenemos que hacer esos cambios. Los cambios también, hermanos, son una prueba de Dios. Los cambios son una prueba para que usted y yo evaluemos dónde está puesta nuestra fe. El Señor permite los cambios porque a través de ellos nos pregunta, ¿estás confiando en mí? Sí, las cosas van a cambiar, tu cara va a cambiar, tu color de cabello va a cambiar y el Señor te pregunta, ¿sigues confiando en mí? Porque eso no debe cambiar. Nuestra confianza debe más bien crecer, debe aumentar. Por eso tenemos nosotros que saber lidiar con los cambios. En los cambios usted y yo tenemos que dejar de lado lo que hemos creído que funcionaba. Tenemos que dejar de lado las tradiciones. Tenemos que dejar a un lado las costumbres con el fin de podernos aferrar a Dios, tomarnos de su mano y confiar en lo que Él hará más adelante. No podemos esperar seguir haciendo lo mismo de siempre y obtener resultados diferentes. Porque si usted y yo seguimos haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Y tal vez como iglesia, como líderes, estamos haciendo lo mismo queriendo resultados diferentes y no funciona. Hay que hacer las cosas de otra manera. Y yo agrego a esto, a la manera de Dios, para que los resultados sean superiores, agradables y sean para honra y gloria del Señor. Ese es el primer obstáculo, el temor al cambio. El segundo, los estereotipos. ¿Sabe usted lo que es un estereotipo? Si no, creo que ahí viene en su hojita. Un estereotipo es un modelo, exactamente. Es una imagen que representa a un cierto grupo de personas. Un estereotipo consiste en una imagen estructurada aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. También se le puede llamar a esta palabra modelo o también cultura. También en las iglesias, aunque no nos demos cuenta y a veces no queramos aceptarlo, tenemos ciertos estereotipos, ciertos modelos, cierta cultura en nuestra iglesia. Y a veces no nos damos cuenta, pero decimos, es que así se ha hecho. Eso es un estereotipo. Es que así es. Eso es modelo. Entonces tenemos también que entender que si queremos crecer en nuestro liderazgo, hay que vencer esos obstáculos
que son los estereotipos. Tanto las iglesias denominacionales como las que hoy en día dicen no ser denominacionales, porque no sé si se ha dado cuenta que hoy en día hay muchos grupos que dicen nomás somos iglesia cristiana. No nos determinamos bautistas, fundamentales, metodistas, asambleas, nomás iglesia, ¿verdad? Y es más, ya no nos decimos hermano, decimos amigo, porque quieren salir de ese estereotipo. Y en todas las iglesias, aunque a veces no nos gusta aceptarlo, tenemos estereotipos. Yo le quiero hacer una pregunta y va a aparecer ahí en la pantalla y quiero que usted participe. Como iglesia bautista, ¿cuál es nuestro estereotipo? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es nuestra cultura? Aarón, ¿ok? Ahora, ahí va. Sí, yo entiendo que usted va a responder espiritualmente lo que el pastor quisiera que usted conteste, pero conteste en serio. Estamos en un grupo de confianza. Ok, el estereotipo que tenemos como iglesia bautista es que nosotros tenemos sana doctrina, ¿cierto o no? Y si es verdad, nos reconoce la gente, nos reconocemos nosotros como una iglesia de sana doctrina. Es un estereotipo. Gente que a veces no tiene ninguna relación con bautistas dice, no, pero los bautistas son el pueblo del libro, hablando del libro de la Biblia. ¿Qué otro estereotipo tenemos como iglesia bautista? Otra vez, vamos a doctrinas, pero no se trata de eso, sino prácticas. Los himnos, ¿verdad? Una iglesia bautista tiene que cantar himnos. Si no hay himnos, entonces no es iglesia bautista. Tenemos la bandera, usted puede ir a cualquier iglesia bautista y en la mayoría va a encontrar así, bandera cristiana, bandera de México. No puede faltar el piano, otro estereotipo. El pastor tiene que predicar con saco, corbata, aunque sean 42 grados como aquí en Veracruz. Estereotipos. Isa, ¿cuál ibas a decir? Sí, ese es otro estereotipo. La gente nos ve como serios, como que no tenemos el gozo. ¿Y por qué? Porque no se han dado el tiempo para conocernos, pero nos estereotipan así, que somos cerrados, que siempre chupamos un limón antes de entrar por la entrada del templo. Así nos ve la gente, ¿eh? ¿Sí, Lalo? El primo de un amigo. Sí. No, es en serio. Me comentaron que parecemos momias. Ok, momias, estatuas, sí, también es un estereotipo. Yo le voy a decir otros porque yo me puse a hacer un estudio profundo. Tenemos un estereotipo con la versión Reina Valera. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Ah, sacrilegio. Si alguien se para y lee Nueva Traducción Viviente, peor si lee NBI, porque esa le quita versículos, sobre todo en el Evangelio de Juan. Estereotipos que por tantos años se han hecho las mismas cosas de la misma manera y tenemos temor a que la gente entienda de una manera más fácil. Hay lugares donde todavía usted no me lo va a, pero tienen temor y estereotipos con la tecnología. No, ¿cómo? Uy, con la batería ni se diga. En el norte a mí me tocó ese estereotipo y gracias a Dios la iglesia entendió que pues, no es satánico ese instrumento. Ni tampoco es cristiano, aclarémoslo, ¿va? A lo mejor sí, a lo mejor ahí sí. Otro estereotipo, los que tocan batería son satánicos. Pero tenemos estereotipos, tenemos modelos. ¿Cuál es la cultura que tenemos como iglesia? Usted mire, David no me va a dejar mentir. Fue cuando yo estaba en Monterrey estudiando la carrera, fue de visita junto con Clau y la familia allá a Monterrey. Te pregunto, David, a ver si te acuerdas, el culto, el programa, ¿cómo era? Pero había relación con lo que hacemos aquí. O sea, tiempo de lectura, tiempo de oración, tiempo de bienvenida, tiempo de gratitud, tiempo de la predicación. O sea, a lo mejor en diferente ritmo, en diferente tono, con aplauso y sin aplauso, pero el programa era el mismo. Y usted puede ir hoy en día a cualquier iglesia bautista y va a tener así. Si no nos dejaron aplaudir. Va a tener de la siguiente manera sus cultos. Algunos con el preludio. Ustedes ni saben a lo mejor qué es preludio. Cuando tocan el piano, ¿verdad? Y empieza a prepararse así
el corazón para adorar a Dios, dicen ellos. Y puede ser cierto, sí. Y entonces después del preludio, entonces se levanta alguien, hermanos, les invito a que se pongan de pie y hasta decimos las mismas palabras, por reverencia a la palabra. Y abra su Biblia en, no sé, Salmo 23. Y vamos a leerlo alternadamente. La gente no sabe ni qué es alternadamente, pero así lo dicen. ¿Qué significa? Que uno lee uno y el grupo de la iglesia lee el otro. Y luego vamos a tener una oración de invocación. Y entonces se hace la oración. Y luego vamos a dar tiempo a los himnos, porque primero van los himnos. Otro estereotipo, ¿verdad? Que tenemos. Y luego entonces van los cantos ya más alegres, más modernos. Y luego se recogen las ofrendas. Y luego sube el predicador y da la palabra. Y normalmente otro estereotipo, la predicación tiene que tardar ¿cuánto? 1, 2, 3, 45 minutos. Exactamente, otro estereotipo. Si tarda menos, no es predicación. Si tarda más, entonces ya está doblemente la predicación. Modelos y culturas que tenemos. Ahora yo le pregunto, ¿todo esto que hemos mencionado es relevante para la etapa actual que tiene la gente alrededor? Parcialmente, yo estoy de acuerdo. Hay cosas que sí y hay otras que no. Y a veces por miedo a esos estereotipos no desarrollamos nuestro liderazgo, no crecemos. Todos los modelos de las organizaciones humanas están sujetos a cambios. Usted puede ver empresas, puede ver organizaciones y los puede ver a lo largo de su historia y va a haber cambios de estructura, cambios de modelos, cambios de personas, porque las empresas y organizaciones están dejando muchos de sus estereotipos porque ven que ya no son relevantes para la sociedad actual. Ahora, yo sé, hay algunas cosas que usted y yo no podemos dejar. A Cristo como el centro, la palabra como norma de fe y práctica. Eso no lo podemos mover, pero todo lo demás, ¿qué pasa? ¿Lo podemos ajustar? ¿Se puede modificar? Yo estoy consciente de que sí, pero hay un proceso que la Biblia nos dice que hay que hacer. 3 pasos son que necesitamos nosotros seguir cuando vamos a actualizar o a cambiar o a dejar esos estereotipos. Primero, hay que analizar. Hay que analizar si eso es algo que realmente podemos dejar o si se debe aferrar uno a eso. Yo no le tengo que preguntar, pero no podemos dejar la palabra. No podemos dejar la escritura. Es algo que ni siquiera nos tiene que pasar por aquí, pero sí podemos dejar de usar la versión que usamos. Y a lo mejor, acépteme este término, campechanear, ¿verdad? Un domingo la Reina Valera, otro domingo la Nueva Traducción Viviente, otro domingo la Biblia de las Américas, otro domingo Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual, hasta que encontremos cuál es el modelo que ahora va a funcionar en nuestra congregación. La palabra sigue siendo inamovible, pero la versión podríamos modificarla. Lo segundo, después de analizar hay que probar. Ya analizamos qué cambio vamos a hacer, qué ajuste. Ahora hay que ponerlo a prueba. Y hay que someterlo a prueba y a consideración de los asistentes, sobre todo de la gente nueva. Oye, ¿qué te parece ahora que hicimos este ajuste y dejamos de leer vosotros fuisteis concupiscencias y empezamos a hablar de nosotros, fuiste deseos? ¿Le entiendes más, le entiendes menos o te da igual? Hay que empezar a probar. Hay que empezar a preguntar. Oye, a ver, la alabanza ahora cómo está, aunque no es para nosotros, lo aclaro, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Le entiendes a lo que estamos cantando? ¿Tienes la convicción? O sea, ¿te identificas con esto? Hay que empezar a probar. Y mientras estamos probando, entonces a lo mejor vamos a ir dejando estereotipos. Después de analizar y probar, entonces sí, se implementa el cambio guiado por Dios. ¿Cómo vamos a saber que Dios nos está guiando? Porque está dando resultado. Así de sencillo. Si Dios quiere que lo implementemos, Él va a permitir que haya un buen resultado al cambiar esos estereotipos. Así que es igualmente importante conocer usted y yo los estereotipos que tenemos como iglesia. ¿Por qué? Porque a veces hacemos reglas con la tradición.
Hay muchos lugares, hermanos, donde no conocen la diferencia entre la tradición y la Biblia. Y ahí es un lugar donde hay serios y graves problemas. Una ocasión escuché lo siguiente en cuanto a esta diferencia entre estos conceptos, tradición y Biblia. Alguien dijo, la Biblia es la fe viva de los muertos, mientras que la tradición es la fe muerta de los vivos. Los muertos hacían lo que decían porque lo creían y porque estaba en la Biblia y porque era relevante para su cultura, para su momento, para su etapa. Pero nosotros ahora, generaciones de años después, estamos haciendo lo que esta generación hacía, nada más ¿por qué? Por tradición. No porque haya una convicción, no porque nos gusten los himnos, no porque nos guste la versión Reina Valera, simplemente porque pues, es la tradición. Y lo hemos hecho por 90 años. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a dejar? Hay que hacer esta evaluación. Los modelos que tenemos como iglesia, los que llegamos a adoptar o con los que nacimos, muchas veces pueden ser un obstáculo para nuestro crecimiento y desarrollo ministerial. Por eso es importante que usted y yo identifiquemos también este obstáculo. El tercer y último de los obstáculos, el liderazgo centralizado. Ese también es un obstáculo que impide que muchos de los líderes y los miembros de la iglesia se desarrollen, crezcan y den fruto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el liderazgo centralizado tiene este pensamiento. La iglesia cree que el ministerio tiene que ser desarrollado ¿por quién? ¿Por quién? Por el pastor. Y si bien le va al pastor y tiene algunos diáconos, pues con el pastor y los diáconos. Y si nada más son uno, dos o tres diáconos, entonces el pastor, los diáconos y los líderes. Y ahí entramos. Si usted se ha dado cuenta, hay muchas personas que creen que aquí en la iglesia el único que tiene que hacer algo es el pastor, juntamente con los diáconos y los líderes. Todos los demás no vienen con la disposición y la mente para hacer algo, sino para recibir, para que les hagan. Eso demuestra que hay un liderazgo centralizado. La Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice que una de las tareas más sagradas que tiene el pastor es preparar y desarrollar al pueblo de Dios. Este pasaje, Efesios 4, versos 11 y 12, nos habla acerca de los dones, hablando de los dones ministeriales. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y a eso nos quedamos solo con el 11. El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo que tiene el pastor, que tiene también el grupo de diáconos y que tienen también los líderes de la iglesia. Preparar. Ahora, la responsabilidad principal, hermanos, yo lo reconozco, la Biblia lo dice, es del pastor. Pero el pastor no puede hacer todo. Incluso yo se lo he dicho, no debe hacer todo, porque impide que la iglesia, los miembros, crezcan. Me ha tocado escuchar, hermanos, en mi poco tiempo de ministerio, pastores que hacen todo en su iglesia. Abren la puerta, barren, ponen las sillas, conectan el audio, prenden las pantallas, le dan la siguiente diapositiva, desde allá tocan, cantan, dirigen, oran, recogen las ofrendas, predican, dan los avisos, saludan, despiden a la gente. ¿Y cómo termina el pastor? No está ahí David para reafirmar esto y si miento, dime. En la última expedición pastoral, ¿qué dijeron de las enfermedades que tiene el pastor? Diabetes, alta presión, y son los más propensos a los infartos, porque a veces quieren hacer todo, porque la iglesia piensa que el pastor tiene que hacer todo. Yo bendigo, hermanos, el nombre de Dios, porque en esta iglesia ese estereotipo ya se fue. Y el hecho de que usted esté aquí quiere decir que quiere hacer lo que le toca. Y si usted hace lo que le toca y yo hago lo que me toca, el nombre de Dios es glorificado. Así de sencillo. No es que usted y yo nos vayamos a hacer un nombre y nos vayamos a hacer famosos y nos vayan a reconocer, no. La gente va a decir, ahí está gente que sirve al Señor. Tanto el pastor, los diáconos, los líderes, los colaboradores e incluso la gente nueva que va llegando, va entrando también en esa dinámica. Es importante conocer nuestras responsabilidades.
Y de eso se va a tratar, hermanos, toda esta capacitación. Ahora, yo quiero hablar acerca de dos principios solamente el día de hoy, para no extenderme mucho, que son necesarios que usted y yo pongamos en práctica para desarrollar un liderazgo bíblico. Dos principios sencillos, yo estoy seguro que usted hasta ya los conoce, pero siempre es bueno tenerlos bien frescos en nuestra memoria. El primer principio, para tener un liderazgo bíblico hay que tener influencia. Y hay que tener influencia positiva, porque hay influencia negativa. La influencia la tiene aquella persona que ha tomado la decisión de hacerse cargo de algo. Usted, hermano, hermana, en la última reunión que tuvimos como iglesia, tomó la decisión de hacerse cargo de su ministerio. No se le impuso, porque a todos se le preguntó, ¿usted quiere? Si no, entonces se nombraba otro. Pero como usted dijo, yo quiero hacerme cargo del ministerio de matrimonios, del ministerio de mantenimiento, del coro infantil, del coro de adultos, de la alabanza, entonces usted tiene ahora un cargo de líder. Y como líder tiene que provocar una influencia positiva. Primero en los colaboradores que tiene, pero de manera general en nuestra iglesia. Siendo honestos, no podemos seguir, hermanos, con modelos que no son funcionales. Tenemos que volver al corazón del Nuevo Testamento, donde la iglesia nos dice la palabra que junta hacía el ministerio. No solamente lo hacía en el ministerio de los apóstoles. Ellos enseguida que vieron que su trabajo principal, que era la predicación de la palabra, estaba siendo desatendida, lo primero que hicieron fue elegir con la ayuda de Dios y a través de los miembros de la iglesia a personas que se hicieran cargo de atender las mesas, de atender las necesidades de las viudas. Vieron ellos esa necesidad. Cuando usted y yo leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que la iglesia comenzó su más grande movimiento con la gente misma. Personas como tú y como yo, pero que vivieron hace miles de años, fueron las que empezaron este movimiento con la ayuda de Dios, dirigidos por Dios a través del Espíritu Santo, pero fueron personas como tú y como yo. Si bien es cierto, hermanos, había un liderazgo representado por quién en ese momento, por los apóstoles, pero ellos enseguida que vieron la necesidad, ellos nombraron diáconos, llevaron a la congregación a tomar la decisión de poner a hombres que pudieran tener influencia, que se hicieran cargo. Y es importantísimo, hermanos, tener esto bien claro, porque a veces cuando una persona no se quiere hacer cargo, entonces es de mala influencia. Y lo triste a veces y preocupante es que en las iglesias hay líderes que tienen que hacerse cargo de algo, pero no quieren. No quieren. Veamos aquí, hermanos, qué hicieron los apóstoles. A través de esto, ellos hicieron la siguiente acción. Establecieron prioridades. Si queremos ser de influencia, pensaron y concluyeron los apóstoles, tenemos que nombrar a gente que se haga cargo de atender esta necesidad y que sean hombres de influencia. Los apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra de Dios. Usted recuerda y sabe de memoria la gran comisión. Jesús, con toda autoridad, le dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa era la misión, ese era el llamado, esa era la tarea que les ocupaba por completo y por entero a ellos. Si servían las mesas, ¿qué iba a pasar? Iban a descuidar esa tarea. ¿Quién la iba a hacer? Ellos eran los que estaban a cargo. Tenían ellos que establecer prioridades y buscar a hombres que fueran de influencia. Cuando hay una necesidad en la iglesia, somos los pastores y los líderes quienes debemos dar el primer paso para atender esa necesidad, para arreglar ese inconveniente. El problema es cuando por la misma carga del ministerio, por la misma carga de liderazgo, esos asuntos trascendentes, nuestra misión, nuestra tarea y nuestro llamado pasa a ser de segundo o tercer término. Y es triste, hermanos, ver a muchas iglesias
donde el pastor está haciéndose cargo de cosas que no tendría que hacerse cargo, donde los diáconos están haciéndose cargo de cosas de las que no tendrían que hacerse cargo, donde líderes se están haciendo cargo de cosas que no les corresponde. ¿Por qué? Porque se dejan influenciar por la congregación. Los apóstoles vieron esta necesidad y lo que los apóstoles hicieron para responder a esta necesidad permitió que la iglesia naciente que se estaba formando continuara con su misión. Pero eso fue posible porque los apóstoles establecieron prioridades y prioridades que trajeron muchos buenos beneficios. Porque ¿qué hicieron al ellos decidir nombrar a esas personas que iban a servir las mesas? Permitieron que otros activaran y ejercieran sus dones. Permitieron que otras personas prestaran atención a su llamado. Todos nosotros, hermanos, ya lo vimos el fin de año pasado. Hemos sido dotados por Dios de dones, habilidades, talentos, que Dios espera que usted y yo las usemos para cumplir con el llamado que hemos recibido de Dios. Ahora, solamente le recuerdo algo que vimos en ese taller de dones espirituales. Ninguno de nosotros posee todos los dones, pero sí tenemos, usted y yo, por lo menos un don. Y ese don se espera que usted y yo lo pongamos al servicio de Dios. Entre usted, de manera personal, más dedicado esté, desarrollando su don, su ministerio y su liderazgo, entonces mejor hijo de Dios va usted a ser. Pero necesita estar enfocado, hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Quiero mencionar rápidamente cuáles fueron las cualidades esenciales que tenía este nuevo liderazgo. Este liderazgo naciente que se registra ahí en Hechos capítulo 6, versículo 3. Quisiera que si alcanzan a ver, lean por favor Hechos 6, versículo 3. 1, 2, 3. ¿Observó las cualidades que tenía este nuevo liderazgo? 3 cualidades. La primera, buen testimonio. Eran hombres que tenían una reputación intachable. Tenían ese buen testimonio, no tenían nada escandaloso que se les pudiera reprochar. Era notoria, era visible su integridad, su idoneidad para ese cargo. Tanto así que no hubo discusión, hermanos, al momento de elegir a los líderes. Todos estuvieron de acuerdo. Todos estuvieron en armonía al tomar esa decisión, porque eran hombres de buen testimonio. Eran hombres que tenían también esa capacidad para que se les confiara esa tarea. Ahora, yo no sé si usted está realmente valorizando la importancia y la delicadeza de esta tarea, porque usted entiende servir las mesas como qué, pues como un mesero, ¿no? O usted lo entiende diferente. Cuando dice alguien, oye, sirve la mesa, pues pone los platos, trae el guisado y lo reparte. Y uno dice, pues eso es servir las mesas. Pero en ese momento no era tan práctico como ahora. Era otro contexto. Esas personas se tenían que administrar con los recursos que las personas que se estaban convirtiendo al cristianismo donaban para que se satisfacieran las necesidades en general. Por eso tenían que ser hombres de buen testimonio. No era que tuvieran mano grande para sostener la charola, no. Tenían que tener sabiduría para administrar esos recursos y hacerlo con honestidad. Ellos tenían que encargarse de que a nadie hiciera falta comida, alimento. Por eso tenían que ser hombres de buen testimonio. Lo segundo que vemos en el pasaje, ¿cómo eran estos hombres? Este nuevo liderazgo, ¿qué otra cualidad tenía? Llenos del Espíritu Santo. Eran espirituales. Carecían de carnalidad. Eran capaces de ser imparciales en el desempeño de su cargo. ¿Qué entiendo yo, hermanos? No sé que usted entienda cuando lee este pasaje.
Estos diáconos que servían las mesas y atendían dando el alimento a las personas cristianas que se convertían, no atendían a su familia primero. Que eso es lo que luego hacemos, ¿verdad? Cuando hay convivios y usted le tocó servir, ¿qué hace? Le sirve primero a su familia. A menos que se haya enojado, se haya peleado, va a ir hasta el final para que vea. Pero lo primero que hace uno es servir a los suyos. Pero estos hombres eran llenos del Espíritu Santo, imparciales, atendían por igual, no le daban más a los suyos, a los que le caían bien, daban lo mismo. Por eso eran llenos del Espíritu Santo. Y la última cualidad, llenos de sabiduría. No era suficiente que fuesen honestos, que fueran espirituales, debían ser también competentes en lo que requería el cargo que iban a desempeñar. Es decir, estos líderes tenían que ser prudentes, tenían que ser experimentados, para que entonces esa tarea que iban a hacer, que pareciera que era menor, realmente se hiciera de una manera eficaz y eficiente. Esto sigue siendo, hermanos, el mismo estándar que los líderes de la iglesia en el presente deben tener. Hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Yo le propongo que usted sea quien se evalúe en estas cualidades. Y si usted se ve carente en alguna de estas, desde hoy, con la ayuda de Dios, empiece a crecer. Que su testimonio sea bueno desde ahora en adelante. Que usted sea un hombre o una mujer que resalte porque es lleno o llena del Espíritu Santo. Y que usted, todo lo que haga, la gente pueda observar que lo hace porque está lleno de sabiduría. Yo le propongo que este año tengamos estas cualidades que tuvo este liderazgo. ¿Por qué? Porque este liderazgo naciente que tenía estas cualidades y con la ayuda de Dios trajo un resultado asombroso y está registrado en Hechos capítulo 6, versículo 7. Observe cómo estos hombres eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y hicieron bien su trabajo. Dice Hechos 6, versículo 7. Los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. ¿Qué trajo como resultado este nuevo liderazgo? Que los apóstoles se enfocaban en predicar la palabra, en hacer lo que les tocaba. Y Dios, hermanos, trajo el fruto por ese trabajo bien hecho. Imagínense qué pasaría en nuestra iglesia si este año usted y yo también nos enfocamos en lo que tenemos que hacer y lo hacemos de una manera honesta, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. Pues esto mismo, hermanos, nos va a pasar. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que Dios no cambia. Y si hizo esto hace más de 2000 años, porque esos hombres tenían esas cualidades, lo puede hacer también si tú y yo las desarrollamos con su ayuda. Y entonces sí, el número de los seguidores de Jesús en este lugar va a ir creciendo mucho más y más. Yo espero, hermanos, que eso sea una de nuestras metas este año 2026. Que no nada más tengamos el año de victoria como ese eslogan, sino que sea algo en lo que usted y yo estemos trabajando. Como podemos observar, hermanos, entonces, de esta historia se desprende un principio. Nada sucede hasta que alguien toma el liderazgo. Bendito Dios que usted ya tomó este liderazgo en su ministerio, sin importar cuál sea. Qué bendición que usted ya tomó el liderazgo, porque entonces hay un líder que va a provocar buenos resultados para su iglesia. De hecho, el problema más grande en el presente en las iglesias es la falta de un liderazgo competente y responsable. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han tenido la oportunidad de leer en el libro de Jueces, pero les resumo, es la misma historia. 7 veces se repite el mismo ciclo. El pueblo esclavizado, oraban a Dios, el Señor mandaba y levantaba un juez, liberaba, ellos daban gracias a Dios, pero después volvían a lo mismo. Eran otra vez esclavos, oraban a Dios, pedían libertad, el Señor mandaba un libertador a través de un juez, los liberaba, agradecían a Dios, oraban y volvían a lo mismo. Y así 7 veces. La importancia del liderazgo. Exactamente.
porque había un liderazgo centralizado. Ahora, ¿qué quiero llevarle con esta mención del libro de los jueces? Jueces 21-25 nos dice algo muy triste. En esos días, dice la palabra, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy no estamos en el tiempo de los jueces, pero sigue pasando lo mismo. Cada uno hace lo que bien le parece. Y aplica, hermanos, allá afuera y aplica a veces también aquí adentro. Ministerios que hacen lo que quieren. Líderes que hacen lo que ellos quieren. Y entonces no hay fruto, no hay crecimiento y todo porque no hay una influencia positiva. No hay alguien que se haga cargo. En donde no hay liderazgo, la gente, desprendido de Jueces 21, versículo 25, la gente hace según su propio parecer. Existe inestabilidad cuando no hay un líder. Cada uno sigue su propia agenda y sin darse cuenta va uno avanzando hacia el caos. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo. Yo, hermanos, vuelvo a decir, bendigo el nombre de Dios porque aquí en la iglesia sí hay liderazgo. Y aquí está, gran parte del liderazgo de nuestra iglesia. Por eso no podemos hacer lo que nos parezca nada más. Tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Por eso es por lo que la influencia es clave en el liderazgo. Usted, aunque no lo quiera aceptar, influye en otros. Pero yo le pregunto, ¿qué clase de influencia está usted provocando y está teniendo en la vida de las personas que le rodean? Porque si nuestra meta como líderes es influir en las personas para que mejoren, para que cambien, para que crezcan, entonces la única manera en la que podemos hacerlo es teniendo influencia, teniendo la ayuda de Dios. Y para ello, hermanos, como líderes debemos acercarnos a esas personas para guiarles, para estar llevándolos en ese proceso. Sí, Alex. En el único ministerio que se tiene plena conciencia de la influencia ejerciendo es en el discipulado. En los demás no se Uh-huh. Sí, de hecho, y está bien, digo que en el discipulado se tenga esa conciencia, pero es necesario que todos los demás ministerios tengan esa conciencia. Desde lo más práctico que pudieran decir algunos, los sugieres, la cocina, el de orden y reverencia, que haya esa parte de la conciencia. Yo tengo que enseñar a alguien, hermana Paquita, que nos haga pasteles. Claro, que parta los pasteles y alcancen. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento en donde no vamos a tener pasteles y va a ser un grave problema. Hubo una guerra, hermanos, a causa de pasteles. Entonces, fíjese, hasta en esas cosas tan prácticas, Dios nos muestra que debemos tener influencia. Ahí nada más como una tarea extra, buena Paquita, agarre a 2, 3 jóvenes, aquí hay 1, 2, 3, y enséñenles a hacer pasteles. Y el de Ferrero, más todavía. Porque el día de mañana, la hermana ya no va a poder hacerlos, tal vez. Y ahí vamos a estar nosotros viéndonos nada más, pues ¿qué sigue? O comprando los comerciales caros y que ni saben bien. Entonces, necesitamos ser líderes de influencia y para ello debemos nosotros saber que debemos hacernos cargo. Lo segundo, hermanos, en cuanto a este principio de liderazgo bíblico, hay que ser líderes con visión. No nada más es ser líderes con influencia, de que sabemos de qué debemos hacernos cargo, sino también debemos tener visión, saber hacia dónde vamos. Por eso, si se dio cuenta al principio de la sesión de hoy, le compartí la visión. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? A conectar a las personas con Dios a través de Jesús. A eso vamos, eso hacemos. ¿Y cómo? A través de la misión, proclamando, enseñando, sirviendo, conviviendo, adorando, restaurando. Todo eso lo hacemos para conectar a las personas con Dios a través de Jesús. Pero cada líder necesita en su ministerio tener visión. Necesita usted saber y clarificar hacia dónde se está dirigiendo tanto usted como sus colaboradores. La iglesia, hermanos, del primer siglo creció de unos cuantos a miles. Vea nada más el patrón, porque empezó la iglesia, diciéndole de alguna manera, con 12 y hubo una baja enseguidita y luego la suplió Matías, ¿verdad? Y otra vez eran 12. Pero de 2 pasaron a ¿cuántos?
Ajá, de 12 a 11 y luego otra vez 12 y luego, ¿cuántos se convirtieron cuando predicó Pedro la primera vez? 3,000. Entonces ya eran 3,000, 12. Y luego, digo, nada más haciendo la matemática por los números que hay, no me consta que sea así, pero hubo un crecimiento, a eso me refiero, porque hubo visión. Y luego volvió a predicar, ¿y cuándo se convirtieron? 5,000. Entonces era 3,012 más 5,000, 8,012, si la matemática no me falla. ¿Y por qué? Porque había visión. Algo que llama mi atención, hermanos, es que en los primeros 300 años los cristianos fueron brutalmente perseguidos. Esos cristianos no contaban con una estructura como la que hoy tenemos. Es más, esos cristianos no tenían el Nuevo Testamento completo, solamente tenían unas cartas. Ahí le va otra cosa que asombra. No tenían edificios propios. Ahorita nosotros estamos bendecidos porque tenemos un edificio que hay que darle mantenimiento, sí, y bastante, pero tenemos un edificio, tenemos una estructura, tenemos la palabra completa. Yo le pregunto entonces, ¿por qué no estamos creciendo? ¿O por qué estamos creciendo más lentamente? Porque nos falta visión. Nos falta saber a dónde queremos llegar. Si no sabemos eso, entonces no vamos a poder crecer, no vamos a poder desarrollar nuestro ministerio. Entonces, si los primeros cristianos no tenían una estructura, no tenían el Nuevo Testamento completo, no tenían edificios propios y es más, fueron perseguidos brutalmente, ¿cómo le hicieron para crecer? ¿Por qué crecieron? Porque tenían una visión clara. Y además, ¿verdad? No es menor lo que le voy a decir, porque era un movimiento que Dios estaba orquestando. Y eso ya es más que suficiente para que haya un crecimiento, porque donde Dios obra, nada ni nadie puede detener su actuar. Pero es importante ver que hubo también en estos primeros cristianos un factor clave que hizo posible el crecimiento. Hubo visión. Proverbios 29, versículo 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía, se pierde, se descarrila. Ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que tener la visión de Dios para guiar nuestros ministerios. Los efectos por la falta de visión, según este pasaje de Proverbios 29 y 18, son muy preocupantes. Donde no hay visión, la gente se extravía. Donde no hay visión, hay desenfreno. Donde no hay visión, hay falta de orden. Pero hermanos, hay otras cosas que se producen negativamente cuando no hay visión. Y quiero concluir mencionando esos efectos negativos cuando no hay una visión. Lo primero, cuando no hay visión, hay confusión. Cuando la gente no sabe a dónde va, es muy fácil que se confunda. Es sencillísimo que eso pase. Cuando no hay una visión clara, se genera confusión porque la gente no sabe a dónde va. Y entonces no llega la persona que va dirigiendo y ¿para dónde vamos? Pues quién sabe. Y mejor no nos movemos o nos movemos despacio o vamos en otra dirección porque pues no sabemos a dónde vamos. Quisiera preguntarte, hermano, nada más para ir viendo cuánto estás reteniendo de la información de hoy. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Ya le dieron vuelta a la hoja, ya escuché. Conectar a la gente con Dios a través de Jesús. Esa es nuestra visión. ¿Por qué se la puse en lo primero y por qué lo repito y lo repito? Porque yo quiero que usted lo tenga claro. Que cuando alguien le pregunte, oye, ¿qué hace tu iglesia? ¿Qué va a responder? Conecta a las personas con Dios a través de Jesús. No sé si le ha pasado gente, amigos, familiares, vecinos, compañeros del trabajo, de la escuela, le preguntan, oye, ¿tu iglesia qué? ¿Qué hace? O ¿qué de diferente tiene con cualquier grupo que usted quiera mencionar? Y a veces nos quedamos nosotros así como que, pues sí es cierto, ¿qué hay de diferente? ¿Qué hacemos como iglesia? Es triste, hermanos, cuando le preguntan a miembros de nuestra iglesia, ¿qué hacemos si no saben contestar? Pero es más triste y preocupante cuando le preguntan a los líderes y no saben tampoco contestar. Y ya ni se diga, si usted le pregunta al pastor y el pastor le dice, pues, ¿qué hacemos? Pues, no sé, tú dime. Hay que tener cuidado, hermanos, y hay que poner atención y saber a dónde vamos.
Ujú, macheteando, bombardeando con la misión todos ujú. los días, hablado, escrito, Sí, visual, todos los días, para que la gente lo entienda, lo aprenda y lo acepte, encauzarse. sí, sí, que la gente se sienta tan identificada que diga, yo voy a dar la vida por eso, porque las personas se conecten con Dios a través de Jesús. Por eso es importante, hermanos, tener bien clara nuestra visión como iglesia. A menudo los líderes son los únicos que pueden identificar la visión que tienen. Yo estoy seguro y espero, ¿verdad? Que usted como líder de ministerio sepa a dónde va su ministerio. Mínimo con que usted lo sepa, ya vamos de gane. Pero esa misma información la tiene que pasar con sus colaboradores, con los diáconos, y aquí están varios de ellos, pregúntenles. Yo les hice llegar esta información. Hermanos, hay una necesidad, capacitar a los líderes. Necesitamos tener este tiempo de manera mensual, el tercer sábado de cada mes a las 7, para que no se le olvide. Porque es importante que como líderes estemos capacitados. Y eso espero, hermanos, que cada uno de nosotros le empiece a entender. Y en cada uno de los ministerios que ustedes dirigen y lideran, pues también desarrollen una visión en armonía a la visión que tiene nuestra iglesia. Si una persona no se apropia de la visión, como decía Alex ahorita, esa persona no va a luchar por esa visión. Le va a dar igual si la alcanzan o no. Si una persona no se identifica con la visión, no va a dar su vida por lograr ese cometido. Por eso es que yo quiero que usted vea eso. Tenemos que tener nuestra visión para dar nuestra vida por eso que estamos haciendo. Y yo, pues creo, hermanos, que todos nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida para que aunque sea una persona se conecte con Dios a través de Cristo Jesús. Mínimo una persona. Lo segundo, cuando no hay visión, hay dones y talentos desaprovechados. Todos los creyentes en Cristo tienen por lo menos un don espiritual. Usted, que ya cree en Cristo, tiene por lo menos un don espiritual dado por Dios para que pueda servir en la iglesia. Así que no es la carencia de dones, no es la carencia de habilidades, de carácter, de lo que se adolece en la iglesia, sino que lo que nos falta a veces es visión. Por eso, líderes que están aquí el día de hoy, es indispensable que ustedes tengan una visión y que esa visión la compartan con la gente que está sirviendo a su lado. Debemos nosotros como iglesia y como líderes crear y abrir espacios para que las personas ejerzan sus dones. Porque si no empiezan ellos a trabajar, a poner en práctica sus dones, ¿qué va a pasar? Se van a desanimar. Van a crecer pensando que la tarea la tiene que hacer otra persona y no él o ella. Y lo más triste que puede suceder cuando una persona no está ejerciendo sus dones, tarde o temprano esa persona se va a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se siente parte, no se siente involucrado o involucrada. Y ahí entra nuestro papel como líderes. Ahí es donde nosotros tenemos que tener bien clara nuestra visión y agarrar al hermano o a la hermana y decirle, vamos hacia esa dirección y vente conmigo. Vamos hacia esa dirección y yo te voy a ayudar y juntos vamos a llegar a esa meta. Cuando no hay visión, también hay desorden. Para llegar a ser posible la visión, tendremos que establecer metas y objetivos. Ahorita Alex decía que las empresas en lo secular tienen la misión, la visión, los valores y también tienen sus metas. Y como iglesia, hermanos, también tenemos esas metas, eso que queremos alcanzar, esos objetivos que queremos completar. ¿Por qué? Porque queremos entregarlos delante de Dios para honra y gloria de su nombre. Por eso, hermanos, es indispensable que usted y yo también tengamos visión para que no andemos en desorden. Esto se convierte en una gran ayuda a la hora de ordenar las metas. ¿Por qué? Porque las metas se van a convertir en escalones, en peldaños que finalmente nos van a guiar hacia el cumplimiento de nuestra visión. La visión nos obliga a organizarnos. Cuando hay visión, tenemos que poner orden al desorden, porque sabemos a dónde vamos. Le quiero decir esto, el éxito de un líder está determinado por el logro progresivo de metas.
Cuando un líder tiene éxito es porque va cumpliendo una meta y luego otra y luego otra y luego otra. Y cuando no hay éxito, pues no va a cumplir nada. Por eso es importante, hermanos, que entendamos, el liderazgo no es cuestión de fuerza, no es cuestión de recursos, sino de un trabajo sabio, guiado por el consejo de nuestro Dios, nuestro Señor. Ahí es donde usted tiene que pedirle a Dios en oración, que en el ministerio donde usted está, tenga bien clara cuál es la visión de Dios. Y aunque usted piense, es que mi ministerio, pues no creo que tenga una visión de Dios. Sí la tiene, sí la tiene. Y tanto es así que su ministerio sigue existiendo aquí en la iglesia, porque es un ministerio que nos ayuda a que las personas se conecten con Dios. Así que necesitamos crecer y desarrollar una visión. Quiero compartirles, hermanos, lo que está en su material y dice, una gran visión antecede a un gran logro. John Maxwell, un autor que habla mucho acerca de ese tipo de liderazgo bíblico, menciona lo siguiente en cuanto a la importancia de la visión. Algunas personas nunca la tienen. ¿Y qué dice ahí la hojita? A ver, otra vez. Algunas personas nunca la tienen. Son vagabundos. Lo segundo, algunas personas la tienen, pero no la siguen por su cuenta. Son seguidores. Algunas personas la tienen y la siguen. Ellos son realizadores. Pero algunas personas la tienen, la siguen y ayudan a otros a tenerla. Y esos son líderes. Yo quiero que usted vea, a lo mejor empezó este año como líder de su ministerio y anda al principio, y perdón por la palabra, como vagabundo. No así, con barba y sucio, no, sino sin saber a dónde va. Así son los vagabundos, ¿o no? Vagan por la vida. A lo mejor usted empezó así este año, porque es su primera vez como líder, porque no entiende en qué consiste su ministerio. Bueno, sepa que esa es la parte con la que usted está iniciando, pero la meta que usted tiene que llegar es ser un líder y tiene que pasar por ese proceso. Vagabundo, que ojalá lo pase lo más rápido posible, seguidor, realizador y líder. Necesitamos nosotros entender, hermanos, que Dios nos ha dado ya una visión como sus hijos. Así que en armonía, como líderes, sumémonos a esa visión de nuestro Dios. Conclusión, para terminar, pensemos cuántas personas son parte de nuestra iglesia, pero no saben con claridad qué hacemos, para qué nos reunimos o hacia dónde vamos. Por decir un número, ¿cuánta gente cree usted que está en este escenario de nuestra iglesia? ¿300 personas? ¿300 personas que no saben con claridad qué hacemos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Menos? 200. Pero está de acuerdo en que 200 y 300 es bastante. Ahí es donde entramos nosotros. Hombres y mujeres, jóvenes, grandes, que Dios ha llamado para estar al frente de un liderazgo, de un ministerio. Que debemos a esas personas decirles qué hacemos, para qué nos reunimos y hacia dónde vamos. Esas personas necesitan ser influenciadas por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y también son personas que necesitan un entendimiento claro de nuestra visión como Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Y para que eso se logre, debemos acercarnos de verdad a esas personas. Debemos acercarnos intencionalmente a ellos con el propósito de influirles de manera positiva en sus vidas. Y ahí, hermanos, está nuestra tarea de esta primera reunión alfa. Acercarnos a esas personas. Decirles, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Y hacia dónde vamos? Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros podamos realmente, como resultado de esta primera sesión, empezar el día de mañana, agarrándonos, aunque sea a uno de nuestros colaboradores o colaboradoras,
y decirle, nos vamos a sentar y vamos a definir nuestra visión, nuestro plan de trabajo, y entonces sí, vamos a ser líderes peligrosos este 2026. Yo espero, hermanos, que eso sea algo que esté en nuestro corazón. Desafío. Este año influyamos en las personas, compartamos nuestra visión y desarrollemos nuestro liderazgo. Yo le voy a decir algo, hermanos, y no es porque sea negativo ni fatalista, pero si de aquí sale un líder o una líder que este año influya, comparta su visión y desarrolle su liderazgo, yo, Jaime Alejandro Rojas Hernández, me doy por bien servido. Pero sé, hermanos, y tengo fe de que el Señor va a hacer más de lo que yo puedo imaginar, porque es Él el que obra en nosotros. Así que ese desafío, hermanos, lo tenemos tanto usted como yo. ¿Le parece? ¿Lo acepta? ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar. Es que todo este es solo el comienzo. Exactamente. No hace falta muchas cosas más, registro, evaluación, mejora. Concientizarnos. Así es. Pero vamos, hermanos, juntos en este caminar para desarrollar nuestro liderazgo con la ayuda de nuestro Señor. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de capacitarnos. Señor, gracias porque podemos comenzar este proyecto. Queremos pedir, Señor, que tú sigas hablando a nuestra vida con lo que hemos estudiado, con lo que hemos compartido, Señor, y que podamos este año ser líderes conforme a tu corazón, conforme al propósito y al plan que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a poder tomar en serio este desafío, influir en las personas, compartirles la visión que tú nos has dado y también desarrollar nuestro liderazgo juntamente con ellos. Padre, desde ahora te damos a ti todo el fruto del trabajo que hacemos como iglesia y que haremos como tu iglesia en este año 2026. Que todo sea, Padre, únicamente para gloria y honra de tu nombre y con el propósito firme de extender tu reino aquí en la tierra. Gracias, Padre, por cada líder que ha estado tanto de manera presencial y virtual. Ayúdanos a poder pensar y meditar en lo que has hablado en nuestra vida y ponerlo también en práctica para disfrutar, Señor, esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues lo prometí.